¿Qué tal, amigos de Solmoto? Hoy tenemos con nosotros la Brightstone Crossfire 500X. Es una versión paralela o gemela a la anterior Brightstone 500, en la que cambian 3 o 4 detalles que realmente la convierten en un modelo bastante diferente, a pesar de ser poquitos detalles. Como modelo nuevo de 2021, evidentemente viene ya con su mecánica preparada para la Euro 5, y el resto de componentes, excepto esos pequeños detalles, siguen siendo compartidos con la anterior Crossfire 500. Vamos a ver en primer lugar qué son esos pequeños detalles que van cambiando en este modelo. Para empezar, por ejemplo, toda la parte trasera, el guardabarros y el soporte de la matrícula, que en la anterior Crossfire venía anclado al basculante, en este caso van recogidos bajo el colín. Otro de los cambios importantes es los neumáticos. La anterior Crossfire estaba más enfocada a carretera y empleaba unos Pirelli Angel ST, unos Pirelli más de rodar por asfalto. Y en este caso, ese aire de scrambler o un poco así de uso mixto que tiene la versión X, emplea unos Pirelli MT60, que tienen un pequeño taco. ¿Qué más? El asiento. El asiento en este caso es más plano, mantiene este perfil que sube sobre el depósito, pero en su parte trasera continúa recto, mientras que en la Crossfire 500 se levantaba un poquito, tenía una pequeña joroba aquí. El depósito continúa manteniendo esa característica forma de X que la hace tan característica. Lo único que cambia es su decoración, en este caso marcando claramente la cilindrada aquí en los laterales. Por otra parte, el manillar. El manillar es bastante más ancho que en la otra versión de la Crossfire, lo que ofrece una palanca bastante más pronunciada. Y poca cosa más, el resto se mantiene igual que en la anterior versión. El motor de 500 centímetros cúbicos, 4 tiempos de 46 caballos, como hemos dicho ya bien preparado para el Euro 5. El bastidor de cuna de tubo también es igual que el basculante. Y en cuanto al tema de frenos, mantienes las levas regulables, un solo disco delantero con pinza de anclaje radial, llantas en este caso de radios, y las suspensiones, tanto la horquilla delantera como el amortiguador trasero son Callaba y son regulables, en el caso de la horquilla en compresión y en el caso del amortiguador en extensión y dureza de muelle. Esto que podéis ver aquí no es de serie, es un accesorio de la línea original de la marca, y es una pequeña bolsa sobre depósito en la que podemos guardar, por ejemplo, pues, los guantes o la documentación o cualquier otra cosa. Aparte de esta bolsa, pues Brightstone para este año ya tiene una pequeña gama de accesorios que ya está disponible. ¿Y qué tal va la moto? Bueno, pues por lo que hemos podido comprobar hasta ahora, la gran diferencia con la anterior Crossfire 500 se nota sobre todo por el manillar y las ruedas. El manillar, por ejemplo, en ciudad, al ser bastante más ancho, dificulta un poco las maniobras, sobre todo al pasar entre coches. No solo por el ancho del manillar, sino también por los retrovisores, que sobresalen bastante
y al ser una moto que no es muy alta, en el caso de las trail quedan un poco más arriba, pero en esta el manillar es plano y más bajo, y entonces de vez en cuando pues te encuentras con dificultades para pasar entre las filas de vehículos. Por lo demás, en carretera la palanca que proporciona es bastante importante, y eso ayuda mucho a las maniobras al entrar y salir en curva. Por otra parte, el neumático. Los neumáticos Pirelli con este pequeño taco mantienen las llantas de 17 y son de medidas similares a los ST anteriores. Lo único que el dibujo se nota, sobre todo al negociar las curvas, proporciona una ligera imprecisión en asfalto, mientras que en terrenos más agrestes, en tierra y tal, pues proporciona ese extra de agarre que te da bastante confianza. Las suspensiones no varían demasiado respecto al anterior Crossfire. En el caso de la X sigue trabajando mejor la horquilla, recupera y absorbe bastante bien los baches, mientras que el tarado del amortiguador trasero es un poco más seco, sobre todo en rebote. La frenada sigue siendo bastante buena. La verdad es que da bastante confianza, tiene potencia y es muy dosificable. Y el freno trasero da un buen apoyo. Evidentemente cuenta con ABS. Y el motor pues sigue entregando los mismos caballos que antes, funciona bastante mejor en bajos y medios, y en altos pues no es precisamente donde se encuentra más a gusto. Otra de las características de este modelo repite lo que ya conocíamos de la Crossfire anterior, y es que la anchura del asiento y las formas del depósito hacen que mantengas la posición sobre el depósito con las piernas bastante abiertas. Se llega bastante bien al suelo, lo único que se llegaría bastante mejor si fuese un pelín más estrecho. Y al llevar las piernas tan abiertas, también, sobre todo cuando se va en carretera, en autovía o en autopista, el empuje del viento tiende a abrir las piernas, lo que le hace un pelín más incómoda en este terreno. Por lo demás, sigue siendo una moto ligera, apenas 190 kilos. El consumo es bastante contenido, y con los 13,5 litros del depósito hay para hacer bastantes kilómetros. El cuadro sigue siendo el mismo de antes, es un cuadro digital en el que ofrece toda la información necesaria, y lo único que ocurre es que depende cómo le incida la luz del sol, los testigos que van por la periferia no son fáciles de ver. ¿Qué más? El asiento se mantiene a 7,95 del suelo, y como hemos dicho ya no es muy alto, pero al ser tan ancho dificulta un pelín, para los más bajitos dificultará un pelín llegar al suelo. Y poco más. En este caso, en esta versión, son 6.199 euros, lo que para un modelo que está listo para la A2 está bastante bien situado en la media del mercado.